relaciones, amor, divorcio, infidelidad, hábitos y mucho más. Conversaciones difíciles que te ayudarán a construir tu mejor versión. Bienvenidos a Relaciones sin filtro con María B, donde hablamos de lo que pocos se atreven, pero todos vivimos. Hola María B, estamos aquí en tu podcast Conversaciones sin filtro y aunque yo hoy soy invitada, voy a hacer yo las preguntas. Y el tema que tienes para hoy es mujer, familia y niñez. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué este tema? ¿Por qué tú y por qué hoy? Es una alegría enorme poder conversar contigo. Siempre este ejercicio cómplice y sincero es el que hace parte del ADN de este podcast. ¿Por qué este tema? Este tema me ha atravesado toda la vida. Eh, Siempre he sentido que el sistema que por excelencia para mí ha sido importante conocer, explorar, sanar, reaprender es el familiar. Y desde ahí he dedicado tanto mi vida práctica como mi vida académica a poder comprenderlo y siempre en búsqueda de su sanación. ¿Por qué ahora? Porque siempre está, porque es mi pasión, porque es mi obsesión y porque es mi vocación. Porque yo, porque he aprendido a navegarlo con dignidad, con tenacidad, con fortaleza. Y a mis 40 y tantos años, hoy siento que las personas con las que he podido trabajar en el ejercicio de crecer em, han expresado gratitud, han expresado aprendizaje y hoy creo que tengo un mensaje para seguir nutriendo, porque el sistema familiar es la base de todo proceso de transformación y, y siempre hay que mezclar la pasión con el conocimiento y la experiencia para crecer, para moldear, para transformar. María B, y desde ese recorrido, desde esa pasión, desde esa vocación y desde esa experiencia, si hoy dependiera de ti, ¿cuál fuera esa primera movida que harías para cambiar las políticas relativas a las mujeres en Colombia? Hay 3 ejes que no son nuevos, porque que sea el momento para decirlo. Si hay un país latinoamericano que ha sido juicioso en sacar toda la reglamentación y toda la regulación para el empoderamiento de los derechos de las mujeres, ha sido Colombia. La pregunta es, ¿por qué siempre queda faltando 5 para el peso para implementarlo completamente? Hay 3 ejes grandes. Un eje que tiene que ver con el cuidado, otro eje grande que tiene que ver con la eliminación de las violencias y otro eje que tiene que ver con la autonomía, particularmente la económica, para que las mujeres puedan tener movilidad social y la capacidad de realizar su proyecto de vida. Pero ¿por qué si los colombianos somos tan inteligentes en hacer leyes, nos cuesta tanto trabajo implementarlas? Una de mis respuestas, porque creo que hay varias, tiene que ver con el cambio cultural, tiene que ver con la manera en que concebimos la vida, con cuáles son esas creencias fundantes sobre las cuales hacemos nuestro proyecto de vida, construimos nuestras familias y estamos dispuestos a trabajar con otros por algo más grande que nosotros mismos. Ahí es donde está la pepa del asunto, porque a veces queremos que las cosas cambien, pero no queremos dejar de hacer las mismas cosas. Y ahí lo que entramos es en un estado disonante, loco, difícil de ejecutar. Queremos una vida diferente para las mujeres, pero no queremos otorgar y reconocer una serie de derechos. Queremos que nuestra familia sea una familia, un sistema armónico, funcional, con gratitud, pero nos cuesta trabajo pensar que todos los miembros de la familia tenemos los mismos derechos y tenemos la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades. Para que ocurran las transformaciones, tenemos que estar dispuestos a pensar distinto y actuar distinto, no esperar que el otro actúe y piense distinto. María B, tú nombras 3 ejes como fundamentales para ese cambio. Hablas de las violencias contra las mujeres. ¿Puedes ampliar un poquito ese tema? Las violencias contra las mujeres hay unas que socialmente se pueden identificar más rápidamente. A veces está la física y la sexual, y son 2 espacios que inclusive visualmente
nos queda más fácil identificar. Pero cuando hablamos de la violencia psicológica, cuando hablamos de la violencia patrimonial, son violencias que muchas veces están en la casa, se quedan en la casa, poco se nombra y poco se identifica. Entonces, una de esas violencias tiene que ver con cómo me relaciono yo con las mujeres de la casa y les hago saber que son valiosas, inteligentes y capaces, o que son unas brutas, unas mujeres que no sirven, que no hacen, que todo su valor está absolutamente disminuido en la manera en que nos relacionamos en la cotidianidad, en esa violencia psicológica. Y la violencia patrimonial yo la llamo también, y quien escuche la expresión chequera, quiere decir que hace parte de otra generación, es quien tiene el poder del dinero en la casa. El dinero es un arma, es un instrumento que cuando no se ve como un recurso para generar riqueza en el hogar, sino para controlar al otro, se vuelve muy nocivo y muy tóxico. Si quisiéramos ponerlo en sencillo, es si nosotros queremos entrar en la eliminación de todo tipo de violencias, el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres es fundamental. ¿Cómo se aterriza, cómo se vive, cómo se logra esa autonomía económica y qué significa en términos muy concretos la autonomía económica para una mujer? Entonces, también en términos muy concretos, hay que poder identificar y tener claro que no todas las mujeres somos iguales, ni todas vivimos las dificultades económicas desde el mismo lugar. Ejemplo, la dificultad económica que puede tener una mujer que se encuentra en un lugar vulnerable, informal, con dificultad de acceso a oportunidades y recursos, es mayor que la mujer que ha podido estar en otro lugar donde tal vez ha adquirido alguna cualificación, algún tipo de formación que le ha dado mejor o mayor empleabilidad, pero ha tenido otras dificultades en la vida, a otras que eventualmente han podido acceder a educación, a formación, a desarrollo emocional, psicosocial, espiritual, que aunque tienen una serie de dificultades para la realización de su proyecto de vida y su autonomía económica, no pasa por un lugar extremadamente vulnerable. Entonces, lo primero es reconocer que todas las dificultades económicas que podemos vivir las mujeres no son iguales y requieren soluciones distintas, dependiendo de cuál sea la dificultad para autonomía económica que uno tenga. María B., tú nombras que no todas las autonomías y las disautonomías son iguales en las mujeres. ¿Tú me podrías explicar un poquito a qué se deben las diferencias y cómo se viven esas diferencias? Parte de las diferencias puede estar asociada, entre otras, con el momento de vida en el que se encuentran las mujeres. Es distinto si eres una mujer que está entre los 18 y los 29 años, donde las preguntas que te estás haciendo también tienen que ver con los roles que los hombres y las mujeres tienen en la sociedad, con los roles de quién cuida, cuándo cuida y por qué cuida, y con la idea de estar más afín a tener experiencias, a conocer el mundo, a dejar de preocuparte mucho menos por lo que se preocupaban nuestras abuelas, que era la casa y la pensión. Entonces, ese grupo de mujeres tiene unas preguntas muy puntuales sobre derechos, sobre autonomía, sobre experiencias, sobre roles, ¿sí? Es distinto a si estás en otro momento de la vida, puede ser después de tus 45 o 50 años, probablemente cuando ya has tenido un hijo, en muchos casos, y ya la conversación que tienes tú con el cuidado, con el dinero, con la estabilidad es distinta. No obstante, si hay preocupación por los hijos, vienen preguntas como, ¿qué sacrificios estoy dispuesta a hacer yo por los hijos que he parido o que tengo en mi vida? Y ahí vienen muchos temas asociados, por ejemplo, a madres cabeza de hogar, ¿sí? Colombia es un país donde muchos hogares, además de estar liderados por mujeres solas. Entre
familias disfuncionales, la lógica de la guerra, la dificultad de que el sistema familiar pueda mantenerse y sostenerse unido por miles de temas, entre esos migración, recursos económicos, dificultades emocionales, hace que la conformación de esa familia muchas veces sea liderada por una mujer muy sola. Entonces, esto te responde es la relación que hay con el cuidado, la relación que hay con las distintas necesidades de las mujeres, también obedece a ciclos vitales. Y eso es necesario poder identificarlo a la hora de proponer soluciones. María B., y nombrabas que uno de los ejes era el cuidado. Y esa palabra sigue apareciendo, y es una palabra que yo veo que sigue estando presente en todas las etapas de la vida de las mujeres. ¿Por qué, estando en el 2026, la conversación de cuidado de los hijos sigue recayendo especialmente en las mujeres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Toda la evidencia cuenta que en el ejercicio de cuidado, la red que pueda tejer una comunidad en un ejercicio corresponsable, desde los padres, desde las madres, desde los demás miembros de familia, desde la sociedad civil, desde el Estado, es vital para el desarrollo del individuo, sobre todo en lo que tú dices, en el 2026. Pero pareciera que hay un chip todavía en la cotidianidad que nos lleva a pensar que las únicas buenas cuidadoras por excelencia somos las mujeres. Y en la medida en que nosotros repetimos más ese estereotipo en la casa, pues se sigue replicando ese ejercicio. Ojo, con eso no estoy diciendo y desconociendo la importancia que tenemos las mujeres en la capacidad de tejer redes de cuidado, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que no es un ejercicio exclusivo de nosotras. Y también esa idea imposibilita que los hombres desarrollen, generen, puedan tener la experiencia de explorar otra forma de acercarse a sus hijos. Si pensamos en roles compartidos, en un ejercicio de cuidado corresponsable, los hombres podrían gozarse mucho más su paternidad y las mujeres podríamos explorar mucho más otras áreas de nuestras vidas. Y en ese ejercicio de cuidado, lo que yo percibo es que no son solamente los niños los que a quienes las mujeres deben cuidar, deben hacerse cargo de. ¿Me puedes ampliar un poquito más? Eso es una maravilla, Adriana, porque en este momento ya sabemos que a la vuelta de unos 20, 30 años vamos a ser un país muy viejo, adicionalmente porque ya no están naciendo tantos niños, ¿sí? Entonces, la conversación es no solamente cuidar al infante, sino cuidar en la vejez. Cuidar también a aquella persona que tenga una situación de discapacidad, que no importa qué edad tenga, en la medida en que subsista esa discapacidad, va a requerir unos cuidados absolutamente demandantes en tiempo. Entonces, cuando hablamos de cuidar es ese mamífero, porque a veces se nos olvida que somos mamíferos, que cuida a otro mamífero en un tiempo y en un espacio profundamente prolongado y con todas las necesidades que ese otro ser vivo tiene. La pregunta es, ¿por qué solo nosotras? ¿Por qué somos las llamadas a invertir más tiempo? ¿Por qué no hacemos esto en un ejercicio más equitativo? ¿Qué es lo? Yo a veces me pregunto a qué le tenemos tanto miedo, ¿sí? A veces seguimos cuestionando la feminidad y la masculinidad en que ese ejercicio de cuidado es solo para uno de los dos. ¿Será que si un hombre cuida más, deja de ser hombre? Y si una mujer está en capacidad de proveer en su hogar, deja de ser mujer. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son, cuáles son esas telarañas que nos imposibilitan abrir el espacio a una dinámica relacional más equitativa entre hombres y mujeres a la hora de cuidar? Yo creo que hay que revisar cuáles son esas creencias que están detrás para seguir asignando solamente a un sujeto o a otro dentro de la familia para que haga la labor. Y en tu experiencia y en tu recorrido, ¿qué tanto hay programas que también se enfoquen en los hombres? Porque vemos que las mujeres cuidadoras, tienes que pedir ayuda, déjate cuidar, saca tu espacio para ti, pero ¿cómo aparecen los hombres acá? O sea, la pregunta es, ¿será que tampoco lo hacen porque no lo han visto o porque no los dejamos? ¿Qué tanto un programa para educarlos a ellos también existe?
Yo soy de las que piensa, y en esto estamos divididos, que para que haya un ejercicio de sensibilización y de apertura frente a nuevas prácticas en la vida de las mujeres, es necesario también incluir un ejercicio de sensibilización en nuevas prácticas en la vida de los hombres. Hay ciudades del país que son pioneras en hablar de conceptos como nuevas masculinidades, o hay tendencias en distintas partes del mundo donde la posibilidad y acceso a otros recursos es mayor, donde los hombres han entendido que en su ejercicio de la coparentalidad, estar presente en la vida de sus hijos es un ejercicio de gozo, es un ejercicio igualmente masculino y es un ejercicio inclusive enriquecedor para ellos. Eso ya está de- dentro de lo que se concibe en el ejercicio familiar. Pero para nosotros todavía sigue siendo un ejercicio donde pesan más las renuncias que las ganancias familiares por estar presente. Y si me permites, ahí me das espacio para hablar de lo que fue la tesis de maestría en psicología, y era todo el involucramiento de padres divorciados. Los papás reclaman tiempo con sus hijos. Los papás hay un momento en que dicen, puede que yo a usted ya no la quiera como pareja en mi vida, pero puedo reconocer que es la madre de mis hijos y adicionalmente que quiero pasar tiempo de calidad con mis hijos. Ellos reclaman tiempo de cuidado en muchas oportunidades, sino que no siempre lo expresan. Hay muchas dificultades en la interpretación y en su relación a veces con sus parejas o sus exparejas, y también socialmente, donde le reclaman mucho que si se abobó por andar tan consagrado a la labor de cuidado, dejando otros roles de lado. Entonces creo que también hay un castigo social, así como a veces hay castigo social entre nosotras, entre las mujeres, hay un castigo social en algunos hombres que pueden dedicarse con mayor devoción a las labores de cuidado. Tú hablas de ese ejercicio de corresponsabilidad y yo entiendo que cuando esto funciona, las mujeres podemos dejar de hacer renuncias que históricamente hemos hecho por dedicarnos al cuidado de otros. Y en esas renuncias definitivamente está el campo laboral. ¿Cómo se puede apoyar a las mujeres para que su inserción o reinserción en el mundo laboral sea efectivo, sea posible, sea amigable? Voy a decir lo que yo considero que es la sombrilla y luego cómo podría ser en distintos grupos etarios. Lo primero que es la sombrilla es naturalizar o incorporar en el mundo de lo laboral el hecho de que las mujeres puedan maternar. Que la regla es que el sistema laboral entienda eso y no la excepción, a ver cómo hacemos para que eso llegue a caber. Me explico. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad en el manejo de muchas labores que pueden ser remotas o en horarios flexibles, ¿por qué no los ponemos sobre la mesa? ¿Por qué seguir pidiendo permiso para ir a recoger la libreta de notas de los niños o ir a una cita médica del niño? Termina siendo como un ejercicio vergonzante y con un miedo absoluto de que el jefe o en la oficina lo van a regañar a uno por tener que ir a ese tipo de actividades. Lo primero es seguir concientizando que eso hace parte del ejercicio de una madre que trabaja y que al mismo tiempo cuida a su hijo, y que no es la excepción, es la regla. Entonces la pregunta es cómo vamos a adaptar y flexibilizar los entornos laborales para que esa conversación no sea como diciendo, ay, otra vez fregando por un permiso, sino en la medida en que usted tiene que salir a hacer esto, no importa, usted luego esto lo busca y lo hace en otro espacio, puede tener unos coequiperos en su oficina que le apoyan, es decir, no es necesario sentirse avergonzado por pedir un permiso o buscar el espacio para cuidar a los hijos. Lo segundo está asociado a que en algunos grupos muy vulnerables es necesario esa red de apoyo de las tías, de las amigas, de las comadres, porque no hay cómo pagar por el cuidado. Eso es muy importante porque para algunos grupos sociales pagar por el cuidado está a la orden del día, bien sea en el colegio, en la actividad extracurricular, en la señora del servicio doméstico, en la nana, en este tipo de grupos sociales, el pago por el cuidado está a la orden del día, está ahí, pero la mayoría no tiene acceso a que eso pase.
entre otras cosas porque los recursos son limitados. Entonces, se necesita tejer una red de apoyo o se necesita que el Estado ayude y brinde una serie de posibilidades para que las mujeres tengan un otro, un otro corresponsable que les ayude a cuidar. Por eso es tan importante los centros de cuidado comunitarios, todos los circuitos que dan cuenta de que las mujeres tienen un otro lugar donde dejar a sus hijos, ¿sí? Ahora, hay algo que es bien importante y es, hay muchas personas en Colombia que no les gusta dejar a sus hijos en instituciones, sobre todo cuando son muy chiquitos, para que se los cuiden. Solamente confían en alguien que sea cercano, inclusive a veces más en la vecina que en el jardín de la zona, ¿sí? Y ahí también viene la pregunta de en quién confío yo para que me ayude a cuidar a los míos. ¿Qué tan rota está nuestra confianza como sociedad que a veces pensar que redes de apoyo institucionales no nos acaban de convencer? ¿Cuál es la conversación que hay sobre el cuidado en el fondo? No solamente en un ejercicio de política pública, sino de la puerta para adentro. ¿En quién confío yo y en quién no confío yo para que cuide a los míos? Esa es una gran pregunta en un país que a veces se siente huérfano en un ecosistema muy violento, ¿sí? Tú hablas de lo que pasa puertas adentro, de la confianza, cómo, cómo se vive la realidad de las violencias de las mujeres, puertas adentro, puertas afuera, qué tan visible es, qué tan fácil es para una mujer hoy acceder a las rutas de apoyo cuando son violentadas, cuando son víctimas de violencia. La violencia en la casa y en el hogar no es nueva. Sin embargo, luego de pandemia es como si se hubiese levantado un velo. Yo pienso inclusive en cómo muchas personas cuando estaban haciendo sus teleconferencias ya dejaban ver un pedazo de su casa a través de esa pantalla. Es muy simbólico. Es como si también se hubiese permitido o se hubiese abierto una puerta para poder ver no solamente lo bonito, sino lo difícil y doloroso que ocurre en casa. Antes compartimentalizar qué pasaba en la oficina y qué pasaba en la casa estaba mucho más marcado. Pero cuando tú ya empiezas a pasar más tiempo en tu casa, cuando empiezas a mostrarle a los otros que pasas más tiempo en tu casa, lo que pasa en tu casa también se vuelve objeto de análisis y de mirada por parte de otros. Entonces, visibilizar las violencias también empezó a ocurrir. E insisto, no porque fueran nuevas, sino porque se dejaron ver. Las mujeres en el ejercicio de cuidar a quienes amamos, muchas veces tenemos unos silencios profundos, pronunciados. Y si obedecemos además a unas generaciones que tenían frases como la ropa sucia se lava en casa, o como la letra con sangre entra, o así sucesivamente, conservar el dolor en casa y mostrar otra cara fuera de casa estaba muy marcado. Pero las mujeres más jóvenes no le apuestan mucho a eso. Las mujeres más jóvenes son inclusive las que a veces le reclaman a mujeres mayores que por qué callan, que por qué no dicen lo que les pasa. Y me atrevería a decir inclusive que muchas de las conversaciones sobre tener o no tener hijos, además de el ejercicio de roles y de experiencias, también viene de la mano con qué estoy dispuesta a tolerar en mi vida y qué no estoy dispuesta a tolerar en mi vida. La noción de por qué nos casamos, de cuál es la relación con otro par dentro de mi casa que sea mi pareja y no mi dueño. La capacidad de tener una conversación con un otro que me legitime como mujer y no me maltrate o no me ponga en una condición de ciudadana de segundo nivel. Todo este tipo de conversaciones que no siempre son explícitas también están llevando a que las mujeres se cuestionen la maternidad, qué toleran y qué no toleran en casa, qué se cuenta y qué no se cuenta, qué se pone en la luz pública. Entonces, esto es para decirte, las violencias han estado ahí, hoy son más visibles, las mujeres están llamadas a nombrarlas, no siempre las denuncian
y ahí viene un tema y es la revictimización de las mujeres en el sistema, como está armado en muchas ocasiones. Esto que llamamos el pimponeo, tener que contar una y otra vez el dolor que se ha tenido, el dolor que se ha sentido, talla mucho, primero, ¿sí? Como revictimizar permanentemente en los relatos. Y lo otro es, el agresor realmente si va a quedar judicializado, si va a quedar lejos de mí, o el hecho de que yo hable y ese otro no quede judicializado, no quede lejos de mí, lo que va a hacer es que venga con más rabia, con más veneno y con más venganza y me haga más daño. Por eso es tan importante que cuando una mujer decide acudir a la institucionalidad esté presente y cumpla. Y podemos decir que aunque no somos perfectos, somos un país que hemos mejorado sustancialmente en la última década para que las mujeres se sientan seguras y libres de contar ese mundo violento en el que pueden encontrarse en muchas ocasiones. María B, hemos conversado y hemos hecho como un recorrido acerca de la realidad de la mujer, familia y niñez en este 2026 y has hablado acerca de políticas públicas, de Estado, de institucionalidad, y estamos en una coyuntura importante, definitiva y crucial, y es que va a haber un cambio de gobierno. Y lo que siga aquí a futuro va a depender mucho de la elección que como colombianos en democracia hagamos. Y aquí en las conversaciones sin filtro te quiero preguntar cuál es tu postura, cuáles son las posibles miradas de país en las que tú crees, confías y a lo que le estás apostando. Normalmente he sido, no sé si la palabra correcta es prudente, pero he procurado que mi posición política no entre mucho en los podcasts que hago de contenido sobre la vida, la familia y otros temas. Pero en esta oportunidad creo que es necesario ponerle nombre propio a qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo lo estoy viendo. En el momento en que estamos grabando este podcast, estamos a 2 semanas de la primera vuelta presidencial. Los tres punteros son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Y Paloma Valencia para mí es sin duda la mejor opción para este país. Y aquí quiero decirlo clara y abiertamente que no es una opción de descarte. Yo creo en Paloma Valencia hace muchos años. El último año de mi vida ha estado bastante consagrado a verla crecer, a seguirla, a acompañarla. Y aquí quiero mencionar 5 elementos por los cuales Paloma Valencia es la persona que este país en este momento necesita para vivir la transición histórica que está viviendo. Cuando hablo de la transición histórica, ella junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, mencionan sistemáticamente que Colombia está en un lugar muy violento, que Colombia está envejeciendo rápidamente y que adicionalmente estamos en un lugar de profunda informalidad que no está generando desarrollo y crecimiento para el país. Y que desde ahí, en no más de 2 décadas, nuestra situación va a ser todavía más difícil de lo que es hoy por hoy. Quienes tienen claro que esto no se resuelve ni a las patadas, ni con enfrentamientos, sino con un diálogo profundo y concienzudo entre diferentes, son Paloma y Oviedo. Y esto hace parte del ADN que me ha acompañado a mí en la vida, donde sé que las conversaciones difíciles y complejas son las que forman el carácter de un sistema. Y en esta ocasión el sistema es Colombia. Es la primera. La segunda, porque Paloma Valencia es disciplina, tenacidad, inteligencia, resultados, capacidad de ejecución. Se necesita alguien que pueda hacer, alguien que pueda ejecutar. Tercero, siempre se habla de que este país está lleno de corruptos y bandidos. Hay políticos talentosos que son absolutamente sensibles e incorruptibles ante lo que ha sido el proceso de este país. Paloma Valencia es eso y más. 4. Uno sabe a qué atenerse con Paloma Valencia. No es una cajita mágica, ni una cajita crispy, ni una cajita de sorpresas. Lo que ves es lo que hay. Y desde ahí tienes una garantía en que la promesa de valor que te haga en la ejecución de su mandato es lo que te vas a encontrar. Y quinto, es una mujer que entiende
profundamente desde el hígado y el tuétano que este mundo está hecho de seres distintos, diferentes, que no pensamos igual, que no sentimos igual, que debido a nuestras circunstancias, a nuestras historias de vida, vivimos diferente. Pero le da la inteligencia, porque es además muy talentosa, para saber cuáles son esos puntos de unión para construir un solo país. Entonces sí, en el 2026, a 2 semanas de la primera vuelta, invito del corazón y del hígado a que escojamos la opción de Paloma Valencia. Ahora, que por ser mujer yo soy de las que dice sí. Yo pienso que las mujeres cuando tenemos útero y cuando estamos en capacidad de maternar, no solamente pariendo, sino de maternar en un ejercicio de construir en colectivo, de unir, de congregar, de intuir, podemos ejercer un liderazgo diferente. Y creo que el país en este momento histórico y puntual necesita también ser disruptivo y buscar un liderazgo diferente. Ahora, su fórmula vicepresidencial me parece que trae un componente que muestra que es entre distintos, que se une y se hace país. Y el tipo es pilísimo, más allá de cualquier cosa. Entonces, yo pienso que esa dupla que entiende país, que conoce país, que sabe sumar y restar política pública para país, es la que necesitamos para no improvisar. Entonces, sí, confío que podamos llegar a buen puerto. Muchas gracias por esa mirada tan clara. Y nombras el liderazgo, María B, y el liderazgo femenino. Y yo creo que eso es como un eje también transversal que es importante apoyar y desarrollar. ¿Cómo ves hoy el liderazgo de las mujeres en Colombia? El liderazgo femenino tiene sus propias características y el liderazgo femenino no es un lugar que se ocupa imitando a un otro que tiene otras características para ejercerlo. Con esto lo que quiero decir es, las mujeres tenemos una capacidad de generar acuerdos, de generar contención, de tejer puentes y al mismo tiempo de poder ser claras, directas, precisas, ejecutoras, que nos permite tener un liderazgo integral. Colombia está en un momento donde su transición implica mucho corazón y mucha sutileza para no caer en la red violenta y no caer en la red de la desinformación. Y al mismo tiempo requiere agudeza y determinación para tomar decisiones muy rápidamente. El liderazgo femenino, cultivado, enfocado, es capaz de hacer eso y más. Y por eso es que creo que una mujer con las características y los atributos de Paloma Valencia es clave para que eso pase, porque cumple con todos esos elementos y todos esos atributos eh, que se requiere para este momento de la historia. Y también sea el momento para decirlo. Hay que dejar de atribuir en purismos solamente unos atributos a cuando los hombres son líderes y solamente unos atributos a cuando las mujeres son líderes. Hay algo muy importante en el liderazgo de Paloma y es, aun siendo una mujer muy contenedora y conciliadora, es capaz de ejecutar y ser precisa en los resultados. Yo siempre le digo a la gente, en 12 años que pasó por su ejercicio legislativo, la capacidad para tejer acuerdos, sacar adelante proyectos de ley fue toda. Hay senadores que pasaron 2, 3, 4, 5 periodos en el Congreso y ni uno. ¿Sí? Es bien importante entender esa relación que hay entre inspirar, contener, proponer y ejecutar, precisar, llevar a cabo. Las mujeres somos capaces de unir ese tipo de atributos en un solo liderazgo. Entonces, eh, me viene a la mente algo, Adriana, y es cuando hablo con las personas que se dedican más a otra área de la política que tiene que ver más con el mundo comunicacional, eh, menos de propuestas, me hablan mucho de la importancia de la identificación de la ciudadanía
con sus líderes políticos. Entonces yo me quedo pensando y digo, esta, esta eh, sensación que siempre me ha acompañado de respaldar y de ver con mucha admiración y respeto el liderazgo de Paloma en esa lógica que me dicen los estrategas y los de comunicaciones, cómo me afecta a mí en todo. Yo cuando veo a Paloma Valencia pienso en una mujer que tiene la capacidad de hablar con rigor y con firmeza sin necesidad de ofender a nadie. Y sí, probablemente hay un ejercicio de identificación. A mí desde chiquita me decían que yo tenía el genio muy templado. Claro, con los años voy madurando y me voy dando cuenta que lo puedo hacer desde un lugar mucho más sosegado, pero sigo siendo templada y directa. Hay un ejercicio de identificación de eso que yo digo, ve, sí se puede ser así y está bien. No, no es solamente un ejercicio condescendiente con el crecimiento profesional o con el hecho de ser mujer. Y en mi caso personal, aunque no soy mamá, he maternado toda mi vida en cada proyecto y en cada comunidad en la que me encuentro. Y si hay algo que tiene la política que representa Paloma Valencia es maternar en cada proyecto, en cada causa, en cada compromiso que emprende. Y me atrevería a decirlo, y esto es una cuña adicional, el poder construir familia, la característica de su familia es la suya, pero cuando miro mi característica de familia es poder relacionarme con mis amigos, con mis parientes y con mi pareja sin renunciar a mi proyecto de vida. El respeto pleno que hay en mi casa y en mi pareja por mi proyecto de vida, yo lo identifico plenamente con todo el respaldo de la familia y la pareja que tiene Paloma Valencia. Entonces, eso también muestra otro modelo de familia, muestra otro modelo de relacionarse em, con la profesión, con la vocación. Entonces, sí, creo que si los estrategas o los de comunicación me testearan, se darían cuenta que parte de lo que a mí me hace acompañar el proyecto de Paloma Valencia es que creo fielmente que uno en la vida puede realizarse y al mismo tiempo ser un buen miembro de familia. María B, yo te escucho y me conecto con un genuino sentimiento de esperanza. ¿Cómo lo construyes y desde dónde, eh, de qué te aferras para navegar en esa emocionalidad en momentos que en general en el país son de incertidumbre, de caos, de desesperanza? Yo creo que son dos cosas. Una, la fe. Una mujer que con los años he aprendido a sentir que la clave para poder navegar esta vida trabajosa, como decía mi abuela, que en paz descanse, pasa por el convencimiento profundo de que Dios está con nosotros y no hay que perder la fe. Y la segunda, que viene con que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿en quién pongo mi confianza? Yo no puedo pedirle que al país le pasen cosas distintas si no tomo decisiones distintas. Y cuando yo veo en la cotidianidad franca y clara todo lo que es capaz de hacer una mujer como Paloma Valencia por este país, todo lo que lidera en cada uno de sus equipos, las decisiones que tiene que tomar día y noche para que a este país le vaya mejor, la capacidad que tiene para poder concertar y dar línea y pensar que mañana existe y que mañana ella quiere seguir viviendo en este país y que mañana quiere ofrecer una oportunidad a todos, decimos, si ella que lo sacrifica todo, si ella que genuinamente se está poniendo el cuero, piensa que podemos hacerlo, ¿cómo es posible que los que estamos en este país tratando de no solamente de subsistir, sino de vivir, no hagamos la apuesta? Es el ejemplo, para que lo estoy hablando contigo, la coherencia, Adriana. Un líder cualquiera que sea, en este caso es político, la coherencia es la mitad de su inspiración. Que lo que dice, eso sea lo que es ese sujeto en su cotidianidad, lo que está dispuesto a vivir para ofrecerle a la gente. Eso es lo que a los que trabajamos en el mundo de lo público nos da aliciente. Es decir, si este se está poniendo la camiseta, si este está dispuesto a asumir estos riesgos, si este está dispuesto
a jugársela como se la está jugando, todos tenemos que hacer el pedazo que nos toque. María B, llevamos conversando ya un buen rato y para cerrar yo te propongo que a la luz de todo lo que ha ido surgiendo en esta charla, me respondas nuevamente la pregunta que te hice al inicio. Familia, mujer, niñez, ¿por qué este tema? ¿Por qué tú y por qué hoy? Porque este tema, porque además de ser un tema que me apasiona, hoy cobra relevancia a la luz de todos los fenómenos de país y de mundo que estamos viviendo, donde yo sigo insistiendo que cualquier impacto social, comunitario, global, arranca por cómo vivo y concibo la familia. Entonces, siento que en la medida en que revisemos esas relaciones, podemos vivir más, puede decir, la palabra no es adecuadamente, pero podemos vivir con mayores elementos y mayor capacidad de discernimiento lo que pasa afuera. Tenemos primero que ver qué está pasando adentro del sistema en casa para ver por qué la comunidad, el país, el mundo está ebulliendo como está ebulliendo. Entonces hay que retomar esa conversación. Porque yo, porque he combinado pasión, experiencia, conocimiento en comprender el sistema y también le he invertido mucho tiempo a ver cuál es el impacto que esto tiene en la creación y en la generación de país y en una comunidad extendida más allá de la familia, como lo es el ejercicio de, de construcción de país. Y cuando hablamos ahora es porque es un momento donde no se puede guardar silencio. No siento oportuno guardar silencio y decir de frente que hay opciones que son sencillamente mejores que otras para el desarrollo de nuestro país, empezando por el desarrollo de nuestra casa. Y que la posibilidad de elegir como presidenta a una mujer íntegra, trabajadora, buen miembro de familia, buen miembro de Congreso, buen miembro de país, buen miembro de comunidad, es enormemente relevante para la construcción de este mundo que queremos dejarle a las siguientes generaciones. Entonces, no es solo una mujer, es una mujer con unas calidades y unos atributos que permiten volver grande el sentido de Colombia como una gran familia, de Colombia como un lugar digno y apto para que la niñez vuelva a florecer y que entendamos que todo aquello que queremos proponer afuera para que sea íntegro y para que sea completo, parte por la calidad del sujeto. Y la calidad del sujeto está en casa. Y en esa casa hay una mujer que se llama Paloma Valencia y que está dispuesta a ser la presidente de un país un poquito descuadernado, violento y fregado, pero que tiene esperanza de ser distinto. Relaciones, amor, divorcio, infidelidad, hábitos y mucho más. Conversaciones difíciles que te ayudarán a construir tu mejor versión. Bienvenidos a Relaciones sin filtro con María B, donde hablamos de lo que pocos se atreven, pero todos vivimos.